una resistencia de 3.3 kilo ohms. Y pues vamos a tener ahí que encontrar algunos valores de corriente. Necesitamos esta le llaman I1, esta le llaman ID, y esta le llaman I2, ¿sí? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I2? ¿Y cuánto vale la I del diodo, no? Eso es lo que nos piden. Bueno, entonces, en este caso, igualmente recuerden que un diodo va a dejar conducir cuando la corriente está en el sentido de que apunta la flecha. Aquí pues tenemos una fuente, ¿no? Entonces, cuando esa fuente, si se dan cuenta, va a ser que la corriente eléctrica fluye en este sentido. Entonces, la corriente va a llegar por acá, o va a ir en este sentido, y aquí se va a esparcir por acá, y se va a esparcir por acá, ¿sí? Esta ID y esta I1, pues sería la suma de estas dos sería la corriente que está aquí. Vean que en ambos casos los diodos se encuentran en directa, ¿sí? Se encuentran en indirecta ambos diodos. Entonces, están encendidos. Igual, ahí podríamos hacer así a ojímetro, poner aquí un cortocircuito, y prácticamente quedaría un circuito en serie, bueno, un circuito de esta fuente de 20 volts con la resistencia 5.6 kilo ohms. Y si lo vemos de esa forma ideal, pues la corriente, como estos son cables, bueno, la aproximación serían cables, entonces la corriente se iría por acá y nada se iría por acá. Sin embargo, para el caso de que no estemos manejando la forma ideal y que estos no sean cortocircuitos, pues en realidad aquí hay un cachito de la corriente que pues, está yendo, ¿no? Entonces, vamos a... si fuera así de forma ideal, entonces al comportarse este como cable, aquí no pasa ninguna corriente eléctrica, porque si ustedes ponen una fuente y ponen un lugar donde hay un cable y otro lugar por donde hay una resistencia, ustedes saben que se va a ir por donde haya menos resistencia eléctrica, y en este caso, pues el cable no hay resistencia eléctrica, entonces iría por acá, en el modo ideal, y la corriente eléctrica de I2 sería 20 volts entre 5.6 kilo ohms, ¿sí? La corriente que iría por aquí en forma ideal, pues sería 0, y esta corriente que va por ID, pues sería exactamente la misma que I2, porque la corriente fluiría en este sentido. Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con con el modelo de fuentes para el diodo de silicio. Entonces, ese circuito que está allí, entonces lo podemos expresar de esta forma. Sería aquí 20 volts, tendríamos aquí una fuente. Esta fuente, como es un diodo de silicio, pues sería 0.7 volts. Sería aquí 0.7 volts. Vamos a poner aquí más menos. Aquí es menos más. Aquí habría una fuente también, ¿sí? Porque hay un diodo. Está encendido ese diodo. Ese diodo pues también va a tener 0.7 volts. Entonces ponemos aquí más, menos, 0.7 volts. Y de este lado pues va a haber una resistencia, ¿no? Una resistencia de 3.3 kilo ohms. Y bueno, se sigue por acá, por acá, por acá. No, ahí pues hay una resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la resistencia. Es una resistencia de 5.6 kilo ohms. Vamos a poner 5.6 kilo ohms. Ahora sí, vamos a utilizar ese modelo para poder encontrar cada una de las corrientes. Y vean que esta fuente está en paralelo con la resistencia de 3.3 kilo ohms. Es como, entonces quiere decir que aquí y acá, de aquí para acá, también hay 0.7 volts, ¿no? Porque está en paralelo con este, entonces adquieren el mismo voltaje. Entonces, la corriente que está aquí, que es I1, pues I1 sería ley de Ohm, ¿no? Sería el voltaje que hay, que sería 0.7 volts dividido entre 3.3 kilo ohms. ¿Me puede apoyar alguien a encontrar este valor? Aquí 3.3 kilos pues es de 3.300, ¿no?
Muchas gracias. 212 microamperes. Muchas gracias. Ok, ya tenemos la corriente I1. Y bueno, para encontrar esta otra corriente, pues podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Esa corriente es I2. Vean que esta corriente I2 es la misma que pasa por acá. Entonces, podemos aplicar, sí, ley de Kirchhoff de voltaje o alguna otra. Bueno, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí vemos un signo menos. Entonces sería menos 20. Luego vemos el signo más. Entonces sería más 0.7. Luego vemos otro signo más. Sería más 0.7. Son volts, ¿verdad? Y pues la corriente sigue por acá. Más menos. Sería más 5.6 kiloohms, que multiplica a mi corriente, pues a la corriente que va acá, que sería I2. Entonces por I2. Y entonces aquí podemos encontrar nuestra corriente I2. I2 pues sería lo siguiente. 20, 0.7 más 0.7 sería menos 1.4 sobre 5.6 kiloohms, ¿no? Estos son volts. Entonces, ¿cuánto? ¿Me pueden ayudar con este cálculo, por favor? Gracias. Entonces sería 3.32 miliamperes. Y bueno, vean que esta I2 es la misma I2 que está aquí, ¿no? Es esta misma, es esta I2, es esta I2, es esta I2, y aquí está I1. Por medio de la ley de Kirchhoff de corriente, podemos saber entonces la diferencia que hay aquí, ¿no? Este es I de 1, ¿no? I del diodo. Entonces, la corriente I2 al final se esparce entre la ID y la I1. Entonces sería entre la ID más la I1. Aquí pues ya sacamos la corriente del diodo. Entonces la corriente del diodo sería igual a I2 menos I1, es decir, 3.32 miliamperes menos 212 microamperes. Pues sería 212 microamperes. ¿Me podrán dar ese resultado, por favor? Aquí este es por 10 a la menos 3 y este es por 10 a la menos 6. Serían 3.1 miliamperes. Gracias. 3.1 miliamperes. ¿Ok? Y entonces vean que si nosotros hubiéramos hecho la aproximación ideal, pues la rama que está aquí de 3.3 kilómetros, esta resistencia, pues sería una corriente cero, porque la corriente hubiera fluido por donde hay menos resistencia, es decir, por los diodos, esos se hubieran convertido en cables, y es que I1 hubiera sido cero. Vean que realmente I1 es una corriente bastante pequeña en comparación de este 3.1 miliamperes, ¿no? Es pequeño. Y bueno, y la corriente I2 pues es aproximadamente la misma que ID, ¿no? ID es 3.1 miliamperes y I2 pues es 3.32 miliamperes. Pero bueno, ahí está este modelo de utilizando fuentes para el diodo de silicio. No sé si haya dudas, compañeros. No hay duda. Yo lo resolví por mallas y me dio otros resultados. Lo resolvió por mallas. ¿Es posible que podamos ver su procedimiento? Sí. ¿Podamos detectar ahí algo? Sí. Si quiere, déjeme revisarlo y le saco una foto y ahorita se lo pongo. Va, claro que sí. Si gustan copiar mientras, jóvenes.
No sé si, no vi quién fue quien dijo que lo había resuelto por mañas y llegó a otro resultado. No sé si habrá ya llegado a algo o... No, pero sí que continúe, yo le reviso a ver si tengo un detalle. Va, está bien. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Bueno, déjenme presentar. Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, lo oiré. Entonces, vamos a ver rectificador de media onda. Entonces, en ocasiones, creo que me equivoqué es un puntero. En ocasiones, bueno, tenemos una señal alterna, ¿no? Y nosotros deseamos que pase solamente la parte superior o únicamente la parte inferior de esta onda senoidal. Esto con el fin de obtener una parte positiva nada más y en algún momento poder regular esto, bueno, filtrar esta señal y poderla regular y obtener una señal en corriente directa y no que tuviéramos una en corriente alterna, ¿no? Entonces, vean este circuito. Este es un circuito rectificador de media onda. Vamos a ver primero esta parte, digamos, esta parte de superior de la onda seno. Esta parte superior, si se dan cuenta, es positiva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos bueno, aquí está el voltaje, es positivo. Como el voltaje es positivo, pues entonces la corriente va a fluir por acá. Como la corriente va a fluir así, como el diodo está polarizado en directa, entonces vean que el diodo en su forma ideal, ¿sí? Si tomamos en modo ideal, el diodo pues conduce completamente y entonces hay un cable ahí, ¿no? Entonces deja conducir y la corriente va a pasar. Entonces, ¿qué voltaje va a haber aquí? Bueno, pues como tanto esta fuente como esta resistencia se ven aquí en este circuito que están en paralelo, entonces la resistencia toma el voltaje que tiene la fuente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi voltaje de salida? Pues va a ser la misma que el voltaje de entrada, porque están en paralelo. Y entonces obtenemos esta primer parte de la señal, ¿sí? Obtenemos esa primer parte. Ahora, vamos a ver el ciclo negativo, esta parte que está aquí. Pues vamos a ver, aquí está. Ahora estamos considerando esta parte negativa, ¿no? Es el mismo circuito, pero estamos ahora considerando esta parte negativa. Entonces, vean que está de esta forma la fuente, está negativa. Entonces, si está negativa, pues la corriente va a fluir en este sentido, así como está marcado en esta flechita, ¿sí? Entonces, vean que el sentido de la corriente se opone a la flecha del diodo. Como se opone a la flecha del diodo, pues entonces el diodo va a estar apagado y no va a poder conducir. Si no conduce, entonces está en circuito abierto, ¿no? No está encendido, está en circuito abierto
y pues tendríamos este circuito que vemos acá. Ajá, entonces, vean que esta parte pues es la referencia. Si no hay corriente que está fluyendo en esta malla, como no hay corriente, pues la resistencia por medio de la ley de Ohm, pues el voltaje va a ser resistencia por I, pero la I es 0, entonces el voltaje va a ser 0. Entonces, el voltaje que va a haber de caída, o de aquí de caída de la resistencia, pues va a ser 0 volts. Es decir, si aquí tenemos 0, aquí justamente en este punto, pues también tenemos que tener 0 volts. Entonces, mi salida va a ser de 0 volts. Ahí está. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos dos partes, ¿no? Tenemos esta parte positiva. En la parte positiva va a poder conducir el diodo. Entonces, el voltaje que va a haber en la resistencia va a tomar el voltaje que está en paralelo del voltaje de entrada, que en este caso pues es positivo. Y entonces aquí está. Esa es una primera parte, que ya está dibujada aquí. Sí, ya está dibujada acá. La segunda parte pues es, ya llega a la parte negativa, entonces llega a la parte negativa y entonces se comporta como un circuito abierto, ¿no? Si se comporta como un circuito abierto, no hay corriente eléctrica y entonces aquí el voltaje en el resistor va a ser 0 y entonces el voltaje aquí en la salida pues va a ser 0. Entonces, esto se va a estar dibujando pues todo el tiempo de esa forma. Digamos de que aquí otra vez va a volver a haber una seno y luego va a volver a bajar y va a estar así. Y luego va a haber otra vez otra corriente seno y luego va a volver a bajar y así se la va a llevar, ¿sí? Entonces, ese es un rectificador de media onda. Si hubiera ahí que tomar el dato de los 0.7 volts, pues la diferencia sería muy poca, ¿no? Recuerden que cuando el voltaje de entrada es pues grande, realmente el diodo casi no hace gran cosa. Cuando es chiquito, pues sí, pero bueno, si toman en cuenta, no lo toman en cuenta como si fuera ideal, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Únicamente, pues que esto va a bajar 0.7 volts, ¿no? Solamente va a bajar 0.7 volts. O sea, la onda seno va a llegar hasta, si teníamos, por ejemplo, 100 volts en la entrada, va a llegar hasta 99.3, o sea, 0.7 volts abajo. Eso es lo que va a suceder. Eso es un rectificador de media onda, jóvenes. Y bueno, para ese rectificador de media onda, aquí tenemos su respuesta, ¿no? Esta es la entrada. Esta es la entrada la misma que ahorita acabamos de analizar. Y esta sería la salida. Vean que hay una parte positiva, luego se pone en 0, luego una parte positiva, se pone un 0 y así sucesivamente. Pero si ustedes recuerdan, el voltaje de corriente directa, bueno, si recuerdan esa parte, pues es la integral, ¿no? Integramos todas estas partes y lo dividimos entre el periodo. Entonces, el promedio, la media que hay en el voltaje en todo esto, pues va a ser esta línea punteada que vemos acá, es esta línea punteada. Entonces, el voltaje en corriente directa que veíamos, es decir, la media de todos los voltajes, pues va a ser esto que está aquí, 0.318 por Vm. ¿Quién es Vm? La amplitud del voltaje de entrada, es este. Entonces sería 0.318 por Vm, eso considerando al diodo como ideal, ¿no? Si no lo consideramos como ideal, pues sería esta otra fórmula. Sería 0.318 por Vm menos Vk. Ese Vk, pues es el voltaje del diodo, ¿no? Pues recuerden que ese Vk podría ser un diodo de silicio, que es 0.7 volts, o sea, Vk sería 0.7, si fuera germanio, pues sería 0.3, o arsenio de galio, pues sería 1.2 volts, me parece, o ya depende de algún otro diodo, incluso de emisor de luz, ¿no? Entonces, esa Vk, pues puede llegar a diferenciarse solamente dependiendo de qué diodo sea. Pero pues ahí están estas dos aproximaciones, ¿no? La forma ideal y la forma de que el diodo se comporta como una fuente. No sé si hasta este momento haya dudas, ¿no? No, está todo bien. Sí, muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos una entrada de tipo seno, una amplitud
de 20 volts y aquí nos piden trazar la salida B0 y determina el nivel de corriente directa para la red de la figura. El voltaje de corriente directa pues son estas dos fórmulas las que acabamos de revisar aquí, es esta línea punteada, ¿no? Y luego dice, repita eso mismo, pero reemplazando por un diodo de silicio. Es decir, la primera lo vamos a considerar de forma ideal. La segunda lo vamos a considerar mediante un diodo de silicio. Y la tercera es, lo vamos a, en vez de 20 volts, pues lo vamos a incrementar hasta 200 volts. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Déjenme, me paso ahora al pizarrón. Déjenme paso al otro porque el otro pizarrón es más grande y este está más chiquito para ocupar todo el espacio. Bueno, entonces dice, vamos a trazar la salida y determinar el nivel de voltaje en corriente directa. Bueno, aquí pues la entrada es una entrada de tipo seno. En este caso pues son, la amplitud es 20 volts, ¿no? Ok, entonces vamos a analizar la primera parte primero. Y a mí como me gusta analizarlo es... Simplemente lo pongo de forma positiva, así como lo vimos antes. No me voy parte por parte, sino considero el general, ¿no? Es una forma de aproximarlo. Entonces, vamos a tener el siguiente circuito. Digamos de que estoy considerando el pico que está hasta acá, ¿sí? Entonces tenemos más, menos, 20 volts, ¿sí? Y entonces, aquí de este lado, si lo estoy considerando de forma ideal, pues entonces aquí hay un cortocircuito. En vez de poner un diodo, pues pongo un cortocircuito. Y entonces aquí tendría la resistencia de 2 kiloohms. Y vean que aquí en este caso, aquí es justamente donde está B0. Y aquí pues tenemos nuestra referencia, ¿no? Entonces, esta resistencia pues está en paralelo a la fuente, así para este circuito que vemos. Entonces, no, pero hay un detalle, ¿verdad? Me estoy equivocando, porque vean que el diodo está en sentido contrario. Entonces, en realidad, la corriente para esta parte, vean que ahí me estaba equivocando. Está así, ¿no? Vean que la corriente va así, pero se está oponiendo al diodo, ¿sí? Se está oponiendo al diodo. Entonces, estaba mal mi análisis que estaba haciendo. Entonces, se está oponiendo, y si se está oponiendo, entonces el diodo no va a conducir. Si no va a conducir, entonces se va a comportar como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la corriente va así y se opone, ¿no? Se opone a la flechita. Como se opone a la flechita, pues entonces no conduce. Si no conduce, entonces vean que en el resistor no pasa corriente. Y si en el resistor no pasa corriente, esta que está aquí, está ahí, pues es igual a 0 amperes. Como no pasa corriente eléctrica, pues entonces la resistencia al multiplicar resistencia por corriente, ley de Ohm, ¿no? El voltaje que va a haber aquí, pues es 0. Aquí tenemos 0, aquí hay caída de 0, entonces aquí en vez de 0,
tenemos 0 volts, ¿no? Entonces V0 en este caso pues son 0 volts. Entonces vamos a tener una primera salida. Vamos aquí a ir dibujando poco a poco lo que es V0, ¿sí? Entonces, aquí pues tenemos una onda, el cual tiene un periodo T. Entonces cuando llega a T medios, bueno, aquí está una parte, entre 0 y T medios, pues va a tener 0 volts. ¿Por qué? Porque la fuente es positiva, y como es positiva, pues se opone el diodo al flujo de la corriente, ¿no? Entonces, el voltaje va a estar así, de esta forma. Ok, ahí está una primera, ¿no? Ahora vamos a hacer en el caso de la parte negativa, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el diodo, lo voy a dibujar ahorita y vamos a ver ahorita en qué se convierte ese diodo. Tenemos aquí la resistencia eléctrica de 2.2 kiloohms. Y bueno, ahora tenemos aquí menos, tenemos aquí más. Vean que este es un voltaje positivo. Bueno, perdón, es un voltaje negativo de este sistema de referencia a este punto. Pero como la fuente tiene aquí menos, tiene más, la corriente tendría que fluir así. Ajá, tendría que irse por acá todavía, ¿sí? Y vean que la corriente va a estar en el sentido de la flecha. Como la corriente está en el sentido de la flecha, entonces esto en vez de comportarse como un circuito abierto, pues se va a comportar como un cortocircuito. Ahí está. Ok. Entonces, vean que esta fuente que tenemos acá, la de la entrada, está en paralelo a la resistencia de 2.2 kiloohms. ¿Sí? La corriente que está aquí está en paralelo con la resistencia de 2.2 kiloohms. Entonces, el voltaje que vamos a tener en la resistencia de 2.2 kiloohms va a ser exactamente la misma que la fuente. Y si aquí tenemos negativo, toda esta línea aquí también va a ser negativo. Entonces, el voltaje de salida aquí va a ser la parte negativa. ¿Y qué va a adquirir? Pues la forma de la entrada, ¿no? Porque es la misma. Sí, la misma, el mismo voltaje que está aquí, el voltaje que está aquí es el mismo que va a estar acá. Entonces, lo va a seguir. Y entonces, luego pasamos nuevamente a una parte positiva. Y entonces, nuevamente va a estar así. Y luego otra vez va a estar de esta forma. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese sería el dibujo de la forma de onda de salida. Ahora, también nos están pidiendo el voltaje en corriente directa. Y bueno, en este caso el voltaje en corriente directa pues es la media que tenemos en todos estos voltajes, ¿no? Si consideramos desde aquí hasta acá, podríamos hacer incluso una integral, la integral que va desde aquí hasta acá, del área bajo la curva dividido entre t, pero pues ya tenemos la fórmula, ¿no? Así que vamos a hacer eso, pero nada más les quería comentar que era esa parte, y vemos aquí que el voltaje en corriente directa pues es igual a 0.318 por Vm. ¿Quién es Vm? Vm pues es el voltaje, la amplitud del voltaje de entrada, que son 20 volts. Entonces esto sería 0.318 por 20 volts. Y entonces el voltaje en corriente directa, esta línea que voy a dibujar, esta línea, vean que es negativa, esta es BCD. Entonces sería, ¿alguien me puede ayudar con este dato? 0.318 por 20, por favor. $6.36. Gracias. 6.36 volts. Nada más que hay un detalle allí, ¿verdad? Porque no es positivo. Vean que el voltaje en corriente directa está en el lado negativo de esta gráfica. Entonces, pues aquí nada más es negativo, ¿no? Menos 6.36 volts. Bueno, eso es utilizándolo de forma ideal. En el caso de que fuera un diodo de silicio, ¿sí? Para el caso de un diodo de silicio, va a haber una ligera diferencia, ¿sí? La diferencia pues va a estar en que lo que les comentaba,
los 0.7 volts menos, ¿no? Los 0.7 volts menos. Si hacemos aquí vean que para la parte de 0, pues no pasa nada. Igual lo podemos dejar así, no conduce. Pero vamos a hacer el análisis para la parte negativa, que esta parte negativa, pues iba a dejar pasar una parte, ¿no? Entonces vamos a hacer nada más ese análisis. Tendríamos aquí menos, más. Voy a ponerlo aquí 20 volts por el momento. Y entonces vamos a poner aquí, la corriente va en ese sentido y entonces aquí se comporta como una fuente. Vean que el diodo está de esa forma, entonces aquí sería más, menos 0.7 volts. Entonces aquí tendríamos nuestra resistencia. Esa resistencia pues es de 2 kiloohms. Y aquí está esto, ¿no? Entonces, vean que en este caso, pues ya como tal, no está en paralelo estos 20 volts con el voltaje de aquí de los 2 kiloohms, porque se está atravesando este diodo. ¿Sí? Pero vean que aquí tenemos 0. Acá tenemos menos 20, ¿no? Esta es la referencia, aquí tenemos 0 volts. Tenemos 0 volts. Aquí en este caso, pues bajó, ahora aquí tenemos menos 20 volts. Luego sube, vean, de menos a más hay una subida. Menos 20 más 0.7 sería menos 19.3 volts. ¿Sí? Esto es para el caso donde está en el pico, ¿no? Aquí tenemos una primera parte que es 0 y pues va a llegar hasta 19.3 volts. Pero ahora, si estamos considerando un diodo que se comporta como una fuente, 0.7, vean que voy a hacer una ligera modificación aquí. ¿Y qué pasaría si yo tengo aquí 0.2 volts? ¿Sí? Como tengo 0.2 volts, no es suficiente para poder encender al diodo. Bueno, o al menos en el modelo semi-ideal, ¿no? Porque en realidad sí está conduciendo en la realidad, pero mínimo, ¿no? Pero así en el modelo semi-ideal, pues estos 0.2 no supera los 0.7. Entonces, cuando vamos por aquí en 0.2, pues todavía no está encendido y esto está en circuito abierto. Y entonces está en 0, ¿no? Aquí digamos que lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a exagerar un poco. Pero el 0.2, pues no está encendido y está en circuito abierto, ¿no? El 0.7 volts, pues apenas está llegando y todavía no conduce. Entonces digamos de que aquí tenemos 0.7 volts. Bueno, aquí es 0.7 volts. Y si digamos de que la curva iba a ser así. Sí, la estoy poniendo punteada. Pero no va a jalar desde 0, sino que en realidad se va a esperar un poquito. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a 0.8, digamos, 0.71. Ahorita lo estoy diciendo 0.8, que es el siguiente, si nos vamos del punto 1 al punto 1, ¿no? En 0.8 ya esto es superior al 0.7 y entonces ya empieza a conducir. Y entonces vamos a tener una gráfica así, ¿no? Entonces, perdón, esto lo estoy exagerando, pero nada más es para dar, pues para mencionar o ser más gráfico, que justamente en esta parte, pues de 0 volts hasta 0.7 volts, pues en realidad todavía no lo logramos encender, pero es mínimo, ¿no? Incluso esta parte me la podría volar y decir, no, pues no pasa nada, o sea, es mínimo. Entonces, pues lo pongo aquí, ¿no? Pero nada más quería ser puntual en esa parte, ¿no? No sé si hay alguna duda, jóvenes. Aquí pues tenemos hasta 19.3 volts, eso sería. Y hay otro dato, ¿no? Que nos falta, el voltaje en corriente directa. El voltaje en corriente directa, ahora que estamos considerando esto como una fuente, pues va a ser igual a 0.318 por Bm menos Bk. En este caso, Bk es el voltaje del diodo. Esto es Bk, 0.7. Entonces, el voltaje en corriente directa es igual a 0.318 por Bm, que sería 20 volts, menos 0.7 volts. ¿Cuánto da esto, por favor?
6.13. 6.13, gracias. 6.13 volts. Y bueno, sí es y nada más aquí recordando, pues esto es negativo, ¿no? Porque la línea pues va a estar por acá, ¿sí? Bueno, por acá va a estar la línea, ¿sí? Que sería la media. Bueno, no sé si haya dudas, jóvenes. ¿Podría comentar de dónde salen esos puntos 318? Sí, claro. Ese 0.318 es, estamos encontrando el voltaje en corriente directa. Me voy a pasar al otro pizarrón para comentarlo allí. Digamos que si nosotros tuviéramos, voy a poner varias opciones. Voy a poner aquí un segundo y voy a poner aquí que esto es una fuente de corriente directa, este es VI, este es el tiempo, y aquí le voy a poner 5 volts, ¿sí? 5 volts. ¿De dónde va a salir ese voltaje en corriente directa? Eso va a ser la media, Entonces, si queremos encontrar la media, una forma es encontrar el área bajo la curva que está aquí y dividido entre el periodo en el cual yo estoy integrando, ¿no? Sería la integral de este BI por, lo voy a poner por DT, y sería límite inferior, pues aquí lo vamos a poner, no sé, desde 0 hasta T, y esto dividido entre 1 entre T, ¿sí? Esto sería la forma. Para este caso, pues sería 1 sobre el T, el que estoy tomando, pues es un segundo. Y la integral BI, ¿quién es? Es 5 de T, de 0 a T. Entonces, ¿esto cómo da? Daría 1, 5T, de 0 a T. Esto daría, bueno, esto es 1 por, ¿no? Sería, y me falta, ¿qué me falta? Ya lo dividí, de hecho. Sería 5T, bueno, este T pues vale 1, ¿no? Este T vale 1. Entonces sería 5 entre 1 y esto da 5 volts, ¿no? Bueno, aquí tal vez me salté varias cosas, pero sería así, ¿no? Lo voy a poner mejor así. En vez de 1, en vez de un segundo, le voy a poner T, así. T y T. Entonces, esta integral sería de esta forma. Sería 5T de 0 a T sobre T, ¿no? Y entonces esto sería 1 sobre T. Y aquí sería, pues, ¿cómo se llama? Ponemos límite superior, límite inferior. Sería T menos 0. Y vean que T entre T se va y esto da 5 volts. Y así a leguas, se ve que el voltaje en corriente directa, pues simplemente es 5 volts, ¿no? Este es un caso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de eso, tenemos una onda cuadrada? Una onda cuadrada, digamos, de que aquí tenemos 5 volts, aquí en T, ¿no? Y luego en T lo bajamos y luego lo ponemos en 0 otra vez. Perdón, aquí T medios y aquí T. Y luego vuelve a subir. Es un tren de pulsos. Y así se la lleva, ¿no? Entonces vean que el periodo pues es de aquí hasta acá. Esto es T. ¿Sí? Entonces la mitad del tiempo está en 5 volts y la mitad del tiempo está en 0 volts. Pues si ustedes recuerdan allí sus integrales, tienen esta parte, primero me integran esta, que sería 5 por dt, de 0 a t medios, más la integral de esta parte, que sería 0 de t medios a t, y pues todo esto lo vamos a dividir entre t. Ustedes se van a dar cuenta que en este caso pues va a dar 2.5, vean que es la media, Entonces, ¿de dónde está saliendo? Está saliendo de esta parte. Si ustedes ponen en vez de eso una onda seno, pues ustedes tendrían algo así. Sería seno de omega t, dt, aquí le van a poner 1 sobre t, aquí de 0 a t, y pues al final de cuentas se van a dar cuenta que aquí si se da 5 volts 0, pues siempre van a tener que multiplicar por 0.5. Para el caso del seno, se van a dar cuenta que siempre van a multiplicar por 0.318.
No voy a resolver esta integral, pero sale a partir de eso. No sé si quedó claro. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora jóvenes, voy a presentar y vamos a, pues ver diodos Zener. Ah, bueno, no es cierto. Aquí está el rectificador de onda completa. Si ese es un rectificador de onda completa, vean que hay un puente de diodos, este puente de diodos. Si tenemos la misma entrada, ¿no? Es una entrada de tipo seno. Y vean que si hacemos el análisis para la parte positiva, recuerden que la corriente va a fluir en el sentido del diodo. Entonces, si aquí está positivo, entonces vean que, pues, esto es positivo, ¿no? Aquí está positivo y aquí en este punto está negativo. Aquí positivo y aquí negativo. Entonces, no se va a querer ir por aquí la corriente, ¿no? Se va a querer ir por acá para que pueda fluir la corriente. Es como las válvulas, comentaba. El agua no se va a ir por acá porque está en el sentido opuesto, pero sí se va a ir por acá, ¿sí? Entonces, la corriente va a pasar por aquí. ¿Qué es lo que ve aquí en esta parte? Esto se comporta de esta forma. Se vuelve un cortocircuito, la corriente fluye por acá, pasa por esta resistencia. Si pasa por esta resistencia, entonces va a aparecer un voltaje en la resistencia, un voltaje V0. Va a seguir, ahora vean aquí este diodo, se va a tener que ir por este diodo para continuar hasta el lado negativo, tiene que llegar al lado negativo, al lado de mayor potencial eléctrico hasta el lado de menor potencial eléctrico, ¿no? Entonces va a seguir y va a llegar hasta acá, ¿no? Entonces, esta es la forma como llevaría la corriente eléctrica para el análisis de la parte positiva. Ahora, para el análisis de la parte negativa, esta parte que está aquí, entonces vean que está de esta forma el circuito. Entonces, vean que aquí es negativo respecto a este que está acá. Este es positivo respecto a este que está acá. Entonces, la corriente se tiene que ir en ese sentido. Y la corriente va a fluir del más al menos, ¿no? Entonces, vean que este diodo pues está en sentido opuesto. Entonces, no se va a querer ir por este lado, ¿no? Aquí no te va a dejar pasar. Se va a tener que ir por este lado porque va en el sentido de la flecha, ¿no? El sentido de la corriente. Entonces, se va por acá, llega aquí, polariza nuevamente la resistencia, más o menos. Vean que ese voltaje que aparece es exactamente igual acá, más o menos, porque la corriente va en el sentido, va a la izquierda. Aquí también la corriente va hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí la flecha va aquí, la corriente va hacia la izquierda. En ambos casos va hacia la izquierda. Y bueno, luego cuando llega acá, pues se va a ir por este diodo. Entonces se va a ir por acá y luego va a llegar a este punto. Entonces, para esta segunda parte, ¿cuál es el voltaje? O sea, aquí estamos viendo que si ponemos la sonda del multímetro, la negra aquí en menos y la roja aquí en más, pues entonces estamos viendo que está apareciendo un voltaje también igual, ¿no? Porque vean que el sentido de la corriente es exactamente el mismo que acá. Aquí pasó de derecha a izquierda, aquí nuevamente vuelve a pasar en la corriente de derecha a izquierda. Entonces, nuevamente el voltaje ahora para esta parte, para esta entrada negativa, sería así, sería positiva. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener nuestra entrada de ahí con una amplitud Vm y entonces el voltaje de salida pues va a ser este. Estamos fusionando el análisis de la negativa con el análisis de la positiva aquí ya en estos dos. Ahora vean que siempre están saliendo voltajes positivos. En el anterior, que era rectificador de media onda, vimos que el voltaje de corriente directa pues era 0.318, pero vean que hay una parte en cero.
Aquí ya no hay ni una parte en cero. Como ya no hay ni una parte en cero, pues entonces el voltaje en corriente directa sería multiplicado por 2, que sería 0.636 Bm. Y pues este es un rectificador de onda completa. ¿Vale? Estas diapositivas pues se las paso. De hecho creo que subí esta parte de diodos, pero de todos modos si no la he subido esta parte pues lo vuelvo a subir con gusto. ¿Hay dudas de este rectificador de onda completa? No, profesor, ninguna. Gracias. Ok, ahora sí, veamos diodo Zener. Anteriormente habíamos visto que el diodo, voy a regresar bastante aquí, pues el diodo se comporta de esta forma, este diodo, no un diodo. El diodo de Zener pues es también un diodo de silicio, pero está dopado más fuertemente. Está dopado de cierta forma que en esta región se pueda utilizar de forma adecuada. También el otro diodo tiene una región Zener, una región de ruptura, pero el otro es excelente el diodo Zener es excelente para aplicaciones de regulación. Entonces, esta gráfica, déjenme regreso, esta gráfica es la gráfica del diodo Zener. Vean que el símbolo es un poco diferente, no solamente es una barrita, sino lleva ahí otras barritas como diagonales ahí al final. Y bueno, el diodo Zener en el aro de polarización directa comporta exactamente igual que un diodo de silicio, ¿no? O sea, cuando llega, en este caso, pues el diodo de silicio llega a 0.7 volts, deja conducir. Ahí está. Entonces, en esta parte se comporta como esta fuente. Y hay una parte en la cual pues no puede conducir nada, ¿sí? No puede conducir nada. Entonces, pues no va a dejar pasar corriente eléctrica y entonces está apagado, ¿no? Está apagado esta parte está apagado el diodo Zener. Pero de repente llega a una región de ruptura. Esa región de ruptura, pues el mismo fabricante va a decir cuál es el voltaje de ruptura. Ustedes van a AMA o a algún lugar, quieren un diodo Zener de 3.3 volts y ya especifican de qué amperaje o de qué potencia, ¿no? Pero al final de cuentas va a regular en cierto voltaje, ¿no? Entonces va a llegar a ese voltaje de umbral, ese umbral que se llama Zener, y cuando llegue allí va a volver a dejar conducir, pero se va a mantener igual en el voltaje de umbral, en el voltaje Zener. Entonces, ahora vean que se comporta de esta forma. En esta región, pues aparece una fuente con un voltaje de umbral, que si fuera de 3.3 volts, pues aquí sería 3.3, si fuera 10 volts, pues sería 10 volts, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, ustedes van a hacer al final un ejercicio para ver esta parte de diodo Zener. El diodo Zener pues son rojitos, luego, de hecho se parejan a los diodos de germanio de 0.3. Y bueno, este va a ser el primer ejemplo que vamos a ver. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 16 volts, tenemos una resistencia eléctrica de 1 kilo-ohm, y vean que tenemos un diodo Zener. El diodo Zener normalmente se va a manejar de esta forma. Claro, se puede manejar de la otra, pero la intención del diodo Zener es regular. Vean que si está polarizado en inversa, cuando llegue a un voltaje de umbral, al voltaje Zener, pues ahí se va a mantener en ese voltaje. Sí, ahí se va a mantener y va a dejar pasar la corriente eléctrica. Quiero hacer la analogía como si tuvieran un tanque que está a punto de desbordarse y entonces dejan pasar unas válvulas de desfogue para que no rebalse esa agua el tanque, ¿no? Y entonces se va a fugar por esa válvula de desfogue. Digamos que este diodo Zener se está comportando como una válvula de desfogue, ¿no? Que, pues ya llegó hasta cierto umbral y para que ya no siga rebalsando el agua o el voltaje en este caso, se va a quedar en ese voltaje y ¿sabes qué? Por allí salte, por allí que se vaya toda la otra corriente eléctrica. Entonces, aquí tenemos este circuito. Está
el voltaje en 16 volts, tenemos un diodo Zener, y entonces por aquí es posible que pase una corriente eléctrica, pero solo va a pasar si el diodo Zener está encendido. Si el diodo Zener está encendido, va a pasar corriente eléctrica. Pero para que se encienda el diodo Zener, es necesario que esté en 10 volts. ¿Por qué? Porque este es su voltaje de ruptura, ¿sí? Es su voltaje Zener. Si está en 5 volts, no va a pasar corriente eléctrica. Si está en 2 volts, no va a pasar. Pero cuando llega a 10 volts, va a dejar pasar corriente eléctrica. Pero no va a pasar a 11 volts. ¿Por qué? Porque se va a quedar en 10 volts. Entonces, le hagamos lo que hagamos aquí en esta resistencia. Si este no estuviera, pues igual por divisor de tensión, ¿no? El BL pues puede llegar a cambiar y puede incluso ser más de 10 volts, puede ser 11 volts, puede ser 2. Pero este voltaje Zener está obligando a que el voltaje en los bornes, en los pines de la resistencia se mantengan en 10 volts, porque está en paralelo al diodo Zener. Entonces, se va a mantener en 10 volts, y la corriente que se supone que iba a seguir fluyendo por acá, por la resistencia, pues ya no va a fluir por acá, sino se va a empezar a ir por acá. ¿Sí? Ahora vean, aquí tenemos una potencia Zener máxima, que es de 30 miliwatts. Entonces, si ustedes tienen un voltaje Zener de 10 volts y una potencia Zener máxima de 30 miliwatts, entonces tendríamos una corriente máxima. Esa corriente máxima pues la sacan con la fórmula de la potencia, ¿no? P igual a V por I. Despejan la I y entonces vamos a obtener una corriente máxima. Entonces, para que no se desgaste el diodo y pues mantenga su tiempo y funcione adecuadamente, sin degradar sus características, pues no deberíamos de superar esta potencia o la corriente máxima que soportaría el diodo Zener. Entonces, bueno, vamos a hacer este circuito. Y vean que allí dice, hay una resistencia de 1.2 kiloohms y luego lo manejan con una resistencia de 3 kiloohms. Lo vamos a hacer para las dos, para ver qué es lo que sucede en ambos casos. Bueno, vamos a hacer primero el análisis con 1.2 kiloohms. Nos están pidiendo cuál es el voltaje de RL, es decir, el voltaje de esta resistencia. Nos piden el voltaje de la resistencia, este es R, y nos piden la corriente del diodo Zener, y nos piden la potencia del diodo Zener. Entonces vamos a resolverlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver este sistema es tomar el diodo Zener como si fuera un circuito abierto. Y vamos a analizar el circuito. Vamos a ver qué voltaje hay en RL, ¿sí? Entonces, primero hay que verlo como un circuito abierto. Entonces, vamos a verlo como un circuito abierto. Aquí tendríamos 16 volts, tendríamos nuestra resistencia de 1 kiloohm, tendríamos nuestra otra resistencia. Vean que aquí está el diodo Zener, de aquí para acá está el diodo Zener. Estamos tomándolo como un circuito abierto. Aquí está el Zener. Y aquí tenemos 1.2 kiloohms, ¿no? Entonces, hay que ver qué voltaje hay en esta resistencia de 1.2 kiloohms.
Pues aplicamos ley de, ¿cómo se llama? Divisor de tensión. Sí, divisor de tensión. Aquí tenemos RL. ¿Cuál va a ser el voltaje de RL? Pues va a ser el voltaje de entrada, que sería 16 volts, multiplicado por nuestra resistencia L, que sería 1.2 kiloohms, y dividido entre la resistencia total, ¿no? 1 más 1.2 kiloohms, sería 1 kiloohm más 1.2 kiloohms. ¿Me pueden apoyar, porfa? ¿Cuánto sería este VRL? Muchas gracias. Entonces sería 8.72 volts. Y entonces, ya que tenemos este voltaje RL que está aquí, vamos a compararlo con el voltaje de ruptura del diodo Zener. Vean que el voltaje de ruptura del diodo Zener son 10 volts. Entonces, como había comentado, ¿no? Pues la analogía del tanque, no ha llegado a 100 metros en la presa, entonces, pues no hay nada de desfogue por la válvula de desfogue, ¿no? Se sigue elevando hasta que llegue a 100 metros. Cuando llega a 100 metros, dejan que se desfogue por la válvula de desfogue, en este caso el diodo Zener, y se va a mantener en 100 metros. Pero no ha llegado a 10 volts. Entonces, si no ha llegado a 10 volts, este diodo Zener está apagado, ¿sí? Entonces, está apagado el diodo Zener. Y tal como está ahí en ese circuito, vamos a poner que esto es menor que BZ, entonces está apagado. Está apagado el Zener, ¿no? Entonces, pues nos piden BRL. BRL pues simplemente va a ser 8.72 volts. Si hubiera superado ese voltaje, por ejemplo 12 volts, no hubiera sido 12 volts, sino como comenté, llega el agua a 100 metros, empieza a dejar abierta la válvula de desfogue, pero se mantiene en 100 metros. Entonces BRL se hubiera mantenido en 10 volts, pero es menor. Entonces BRL vale 8.72. Eso ya es BRL, 8.72. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia? Aquí esa es una coma, no 0,1. Esto es una coma, ¿sí? El voltaje R, pues igual, ¿no? Podemos hacer ley de, ¿cómo se llama? Divisor de tensión. BR va a ser igual a 16 volts multiplicado por 1 kiloohm en este caso. Estoy aplicando divisor de tensión, dividido entre 1 kiloohm más 1.2 kiloohms. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da VR? Muchas gracias. 7.27 volts. Y que de hecho sería la diferencia, ¿no? De 16 con 8.72, porque esos dos voltajes se están esparciendo en estas dos resistencias eléctricas. Ya tenemos VR. Como el diodo Zener está apagado, y como comentaba, no se está fugando por ahí el agua, la válvula de desfogue está cerrada, entonces aquí no pasa nada de corriente eléctrica. Entonces IZ en este caso, pues va a ser 0, porque está apagada, ¿no? Está apagada. Y el otro caso, el PZ, pues si tenemos una corriente del diodo Zener de 0 amperes, no importa el voltaje que tengamos aquí, sí es un voltaje de 8.72 volts, pero 8.72 por 0 pues da 0 watts, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica del diodo Zener, PZ, pues va a ser 0 amperes por 8.72 volts. Y entonces esto daría 0 watts. 0 watts. Entonces PZ está apagado, entonces no está disipando nada de potencia. Hasta este punto, jóvenes, ¿dudas?
Si gustan copiar o dar pantallazo, como deseen. Bueno, quería usar el otro pizarrón, pero igual aquí todavía nos cabe. Ahora, este es para el primer caso, ¿no? Es para el caso de... No, mejor si lo va a hacer en el otro, porque entonces nos vamos a... No, voy a poner nada más el puro circuito, el equivalente. Ahora ya no va a ser de 1.2 kilómetros, sino va a ser ¿de cuánto decía? De 3 kilómetros. Entonces, vamos a tener una fuente. Aquí va a ser 16 volts. Aquí va a ser 1 kilo ohm. Nuestro diodo Zener. Y aquí vamos a tener 3 kilo ohms, ¿no? 3 kilo ohms. Entonces, ahora vamos a hacer el equivalente de este circuito. Y como comenté antes, en el caso que el diodo, que el voltaje que hay aquí sea superior o igual que el voltaje de umbral, entonces vamos a poderlo aproximar con una fuente. Aquí pues esto mantiene los mismos valores. DZ sigue siendo 10 volts, DZM sigue siendo 30 miliwatts. Sí, sigue siendo 30 miliwatts. Entonces vamos a ponerlo primero en circuito abierto. Entonces vamos a tener una fuente de 16 volts, una resistencia aquí de 1 kilo ohm. Vamos a poner abierto el diodo Zener, acá de este lado, y vamos a poner nuestra resistencia eléctrica de 3 kilo ohms. Y vamos a hacer ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Entonces, esto es RL. El voltaje de RL en este caso, pues va a ser igual a 16 volts, que multiplica a 3 kilo ohms. Y esto se va a dividir entre, pues 1 más 3, 1 kilo ohm, más 3 kilo ohms. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuánto sería el voltaje de RL? ¿12? 12, gracias. Entonces sería 12 volts. Vean que estos 12 volts que ahora aparecen son superiores a BZ, es superior a BZ. Entonces, ahorita en el otro pizarrón vamos a hacer el análisis, pero como comenté, está llegando a 100 metros el agua, y cuando llega a 100 metros se desfoga y se mantiene en 100 metros. Entonces, lo que va a hacer el diodo Zener es de que en vez de que supere estos 12 volts, se va a quedar en 10 volts, y entonces aquí va a aparecer una fuente de 10 volts, que es lo que ahorita vamos a ver. Entonces, si gustan darle un pantallazo, por favor. Si ¿tienen dudas hasta este punto, jóvenes? Hasta el momento no, profe. No, profe. Gracias. Entonces, esto se enciende, ¿no? Se enciende. Ustedes me dicen si puedo continuar, ¿eh?